Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos oidores, miradores, bebedores y escuchadores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, en vivo y a todo color, transmitimos esta ocasión a propósito de salud mental perinatal. Para ello hemos invitado a la psicóloga, primero lo digo con mucho orgullo, y después doctora, porque además así fue secuencialmente, Bruma Palacios Hernández, quien ya estuvo de encargada de la dirección de la Facultad de Psicología un tiempo. Ahora está en el CIPSIC, Centro de Investigación Transdisciplinar, en Psicología, en un cargo probablemente de su dirección. Secretaria técnica. Secretaria técnica, una cosa así. Aunque soy más investigadora. Y viene con una trayectoria de trabajo en el ámbito de lo que indebidamente se redujo en su tiempo la clínica de la psicoterapia, pero es mucho más que eso la clínica. No quiero, sin embargo, además de dejar de agradecer a Bruma su tiempo y su colaboración con la Comuna de la Palabra, no quiero dejar de recordar, como cada ocasión lo hago, que aún pervive la mentira histórica sobre los 43 estudiantes desaparecidos en contra de su voluntad de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero. Aún nos siguen faltando los 43 y la mentira histórica no la cambian. No quiero dejar de saludar a Angélica, como cada ocasión lo hacemos, y recordarle que no está sola. Seguimos esperando a Viridiana, porque viva la llevaron, viva la queremos. Era nuestra estudiante de la Facultad de Psicología, o vamos lo es hasta que no encontremos o su cuerpo o regrese ya con vida. Ahora sí, buenas tardes Bruma. Solo quiero matizar un poco este asunto. Hace tiempo la UNAM, en los 90, tuvo un programa que dirigía la doctora Úrsula Oswald Spring, se llama Sistema Alimentario de México, OSAME. Dicho programa estaba analizando el impacto de la malnutrición sobre problemas al nacimiento como prematurez, hipotrofia, sufrimiento fetal agudo, abortos espontáneos y el impacto de estos en el desarrollo psicológico del niño y de la familia también. Aunque no es propiamente el abandono afectivo, que René Spitz ya trabajó un tiempo en los niños abandonados en internados. Además yo me eché 10 años en un internado y no es tan dramático como parece, pero a la vuelta de los años pudo haber ido peor. El lugar donde estuve no era tan nocivo y las circunstancias que lo provocaron eran probablemente más riesgosas. Yo cierro mi boquita porque me comprometo así dejarte hablar. Porque es importante este asunto de la salud perinatal. La clínica casi siempre ha tratado con adultos, excepcionalmente con niños, y es cuando se trata de problemas durante el proceso del aprendizaje, o dificultades en la escuela, o problemas de comportamiento, y siempre la demanda es de los adultos, maestros, escuelas, papás, mamás, que quieren que uno cambie al niño y lo acomode a sus expectativas. Pero ¿qué importancia tiene? Porque además lo has venido trabajando y difundiendo últimamente, y con un equipo de muchachas muy jóvenes y muchachos jóvenes que se están involucrando en este tema históricamente abandonado. Gracias, Enrique. En primer lugar, es un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio el día de hoy. Y enhorabuena también por precisamente brindarnos un espacio para hablar al respecto, ¿no? ¿Por qué este tema en términos de la importancia de psicológica o en términos más bien de la salud mental, ¿no? O sea, ¿por qué poner el énfasis? Y creo que habría que señalar que en nuestro país ha sido un tema relegado a ciertos esfuerzos, ¿no? Muy centrados. Hay grupos de investigación que llevan, no es actual, llevan muchos años trabajando al respecto, sobre todo recuerdo ahorita todo el gran trabajo que han hecho en el Instituto Nacional de Perinatología, ¿no? De involucrar en la agenda de salud perinatal a la agenda de la salud mental y juntarlas. No es nada fácil porque se viene precisamente a toda la carga, ¿no? Que ha sido muy compleja para incluir la agenda de salud mental en cualquier tema actualmente, pero creo que ha sido también un gran abandono en términos de que nos estamos dando cuenta de que la prioridad siempre de alguna manera se focalizaba en los adultos, ¿no? Y esto significa un altísimo costo, en realidad, para hacer intervención a largo plazo, porque
evidentemente todo lo que ya vemos en términos de salud mental de un adulto lleva gestándose muchos años, ¿no? Y cuando ya se identifica, finalmente cuando los síntomas o cuando ya las dificultades en términos de bienestar humano están muy alteradas, es cuando finalmente la población se acerca, ¿no? Y a veces pueden pasar 15, 20 años de la aparición de la sintomatología hasta que se alcanza o hasta que se solicita apoyo profesional. Entonces, curiosamente te puedo explicar que mi formación es de especialidad de adultos, precisamente. No soy sorpresiva, la mayoría de los psicólogos en el estado de Morelos, en el país, tendemos a irnos a trabajar o a priorizar la salud mental en adultos por muchas razones. Sin embargo, nos hemos dado cuenta cada vez que trabajamos con adultos que el origen viene hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Hay una gran ausencia también de importancia en términos de políticas educativas en salud mental infantil y de adolescentes. Son nuestras poblaciones quizás olvidadas, en donde tenemos que dedicarle mucho trabajo interdisciplinario y multidisciplinario y hasta más allá, ¿no? Una transdisciplina involucrando otros sectores. Y finalmente también había un gran hueco que era qué pasaba en los primeros años de vida, ¿no? También creo que tiene que ver mucho con la idealización de ese periodo, como si en la infancia muy temprana todo fuera extraordinario, ¿no? Y no pudiera registrarse ni en la situación psicológica ni en la situación cognitiva, ¿no? Del desarrollo ningún evento como tal que pudiera tener alto impacto. Sin embargo, por supuesto que al hablar de salud mental perinatal estamos hablando de una preocupación de esos primeros años de vida que ya se han confirmado que son fundamentales para lo que va a ser a largo plazo el desarrollo del sujeto. Me surge una vieja discusión que tuve con el doctor Fernando Bilbao Marcos a propósito de la tesis clásica de Otto Rank, Infancia es Destino. ¿Qué tan sustentable es la tesis de que infancia es destino? Más ahora que han aparecido nuevos conceptos para explicar el desarrollo, como que la clínica ha sido muy estática. Es decir, se han importado los modelos del adulto y se aplican a los niños. Pero se ha omitido una percepción y una intervención desde la lógica del desarrollo, porque permanentemente está cambiando el niño. Ahora que aparece el conceptejo de resiliencia, un concepto físico, alguna vez comentándolo con el doctor Bilbao decía, bueno, es que tú eres resiliente, le digo, no sé si soy o me hice, ¿no? Porque de alguna manera uno es lo que es más sus circunstancias, y las circunstancias pueden ser favorables o no. En este sentido, si vemos la tesis de Otto Rank, infancia es destino, o qué se puede hacer para impedir ese pronóstico tan pesimista en el trato. He visto interpretaciones en psicopatología de la psicopatía, por ejemplo, o de la sociopatía, y pareciera ser que todos los psicópatas, asesinos seriales y demás, tuvieron una infancia desastrosa. No estoy tan seguro que la tesis sea universalmente aceptada. Pienso sobre todo por razones políticas, fedallines, el terrorismo que se lleva sin distingo alguno, otras cosas, por razones ideológico-culturales. Cierro mi boquita. Bueno, sobre infancia es destino, una profunda tesis, ¿no? que nos ha movido en muchos sentidos a los profesionales de la salud mental. No, en lo particular no estoy tan de acuerdo, ¿no? Creo que por supuesto que sí los primeros años de vida son fundamentales para sentar bases de desarrollo psicológico, emocional, cognitivo, todo lo que significa a la larga distancia, ¿no? Y se construyen, por supuesto, procesos que deben de construirse idealmente en las mejores condiciones, ¿no? Pero no puede ser tan determinista, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque significaría que después de eso no hay nada, ¿no? O sea, después de eso ahí se construye como tal patológicamente y entonces no hay nada. No puede ser así, yo creo, desde la psicología y desde cualquier perspectiva de bienestar y de desarrollo humano, porque también hay una gran capacidad del ser humano para encontrar una serie de elementos y de condiciones que puedan disminuir o que puedan reducir lo que en términos que podría decirse del sufrimiento o del daño que ha causado eventos altamente estresantes o traumáticos, ¿no? Claro que aquí quizá el punto que le queremos poner de vista es el momento
en que se lleva a cabo. Y esa es una de las importancias de la etapa perinatal, porque incluso me voy hacia atrás, ¿no? O sea, Lebovici habla de incluso traumas transgeneracionales, o sea, no solamente el momento en que naces hacia adelante, sino también, y esta es una de las importantes situaciones que estamos trabajando, que es el rol de la madre, ¿no? Y de su estado psicológico, de su estado afectivo durante el embarazo, incluso desde antes de planear el embarazo, a lo largo de todo este periodo de embarazo, parto y posparto, cómo se encuentra, en qué condiciones se encuentra para poder llevar a cabo un proceso de perinatal absoluto, de parir un nuevo ser humano, de criarlo, con qué condiciones se cuenta. Y no solamente la madre, busquemos al gran ausente siempre en este campo de la maternidad, el padre, ¿no? En qué condiciones también psicológicas, emocionales, sociales se encuentra el padre y el rol que puede tener para que ante una madre que no tiene tantas condiciones, ¿no?, afectivas, a lo mejor podemos tener una madre profundamente ansiosa, deprimida, ¿no? O sea, con situaciones no elaboradas que se reactivan en el momento del embarazo, del parto y también de la crianza, y tenemos un padre suficientemente sólido, fuerte, estable, ¿no? O sea, también el padre puede entrar a ser un factor de absoluta protección en términos de reducir el daño que pudiera generar en ese momento perinatal, ¿no? Y ni siquiera le entro al tema transgeneracional, porque es un tema también impresionante, ¿no? O sea, ¿qué pasa, creo, con el tema No hablamos perinatal? de constelaciones desde No, no estoy hablando de constelaciones familiares, por supuesto que no. Pero estoy hablando de todos los sistemas históricos y de todo el bagaje, también la carga, ¿no?, histórica que se tiene cuando un ser humano nace, ¿no? O sea, todo lo que nos imaginamos, todo el depósito, ¿no?, de expectativas, de fantasías que se le pone a ese niño, a esa niña, y con esas herramientas también una historia que se trata de construir, ¿no? En términos de identidad es muy importante considerar todo este tema familiar, social, cultural. Ahorita mismo pensábamos que la violencia había sido un periodo temporal, ¿no? O sea, en la historia de México, que eran situaciones prácticas originadas a un sexenio, ¿no?, que se habían intensificado. Parece que la violencia está aquí para quedarse en esos términos, y la pregunta es ¿qué va a hacer con las próximas generaciones, ¿no? O sea, este ambiente de violencia en estas nuevas generaciones, en estos nuevos vínculos violentados, ¿qué efecto y qué impacto va a tener en el desarrollo psicológico de nuestras próximas generaciones? Ahí está el punto. O sea, no creo que podamos decir si pasa esto en los primeros 2 años de vida, entonces ya tenemos definido el desarrollo futuro. No creo, ¿no? Porque tenemos una gran plasticidad, no solamente en términos neuronales, sino también en términos adaptativos, en términos psicosociales, y las figuras claves que están alrededor son fundamentales para también analizarlas y ver el elemento que van a aportar. Recuerdo cuando leí un poeta libanés, Gibran Jalil Gibran, un famosísimo libro del profeta, Al-Mustafa. Y una chica de nombre Almitra le pregunta con un bebé en brazos, ¿cuándo puedo empezar a educar a mi hijo? Y la respuesta de Al-Mustafa es: debiste haber empezado hace 20 años. Es transgeneracional, indudablemente, la respuesta del profeta o Al-Mustafa. Sin embargo, sigue siendo una visión individualista la de Gibran en ese análisis. Debiste haber empezado hace 20 años. La chica habrá tenido 20, 23 años. Es decir, debiste haber empezado desde que eras muy niña también tú. Ese problema transgeneracional, pero también cultural, histórico, como señalas, y sistémico, porque si no parece ser que queda dentro del núcleo de la familia. Y no hay políticas públicas orientadas hacia este ámbito. Pareciera ser que la familia lo debe resolver. No me quiero meter en los asuntos de los feminismos, porque también no sé si sea el rol de la mujer ser la madre, pero biológicamente no conozco un mecanismo donde el padre sea la madre. Digo, hay límites claramente establecidos en el ámbito biológico, En términos pero de en el ámbito procreación cultural y de cultura y de educación y de etcétera, creo que es un problema que trasciende a la mujer como mujer. Y sin irme al asunto de los feminismos de roles y papeles, creo que vale la pena abundar un poco esto, porque ¿qué problemas de salud mental podemos encontrar? Depresión, ansiedad, angustia, qué sé yo. Eso mejor claramente lo tienes tú. Pues yo creo que el trastorno, el problema de salud mental más famoso y más estudiado en el mundo es la depresión, ¿no? O sea, bueno, no es por nada que sigue siendo
prevista como quizá la patología mental que va a ser más importante en el 2020, ¿no? Y creo que estamos rebasando las expectativas de la OMS en ese sentido. Depresión, por supuesto, en todas sus etapas, ¿no? Tanto en el embarazo como en el posparto. Y ahí insisto un poco en desmitificar o desidealizar el embarazo, porque si bien es cierto, es quizá un momento biológico, psicológico y emocional de mucho bienestar en términos per se por el proceso, ¿no? Y por la cantidad de hormonas también que están operando, funcionando para que se mantenga ese embarazo, también hay un gran grupo de mujeres que no es el momento más idóneo, ¿no? Y que se pone a prueba toda la carga y todos los recursos psicosociales que tienen. Depresión, ansiedad, muy poco evaluada, ¿no? Un problema porque se confunde con la sintomatología propia del embarazo. Las madres, por supuesto, que tienen que preocuparse, ¿no? Mucho más de lo debido, porque ahora tienen un ser humano del cual adicionalmente pensar al respecto, cuidarlo, ¿no? Pero los cuadros clínicos como tal parecen desapercibidos porque se piensan que es normal, ¿no? O sea, se normaliza una serie de elementos de preocupación, de tristeza, y se confunden con la expresión hormonal. Pero estamos hablando también de patologías muy particulares, ¿no? De psicopatologías muy particulares en ese periodo, y una que la verdad profundamente estamos interesados en revisar porque no está reconocida como entidad clínica, y sin embargo estamos encontrando una y otra vez, y en cada uno de los países en los que estamos compartiendo experiencias se está ratificando, son las llamadas alteraciones del vínculo, ¿no? Que nacen incluso desde el embarazo, se preparan desde el embarazo con la respuesta hacia el feto, la respuesta afectiva de la madre hacia el feto durante el embarazo. Es un cuadro impresionantemente complejo porque está cargado de mucho estigma, ¿no? Hablar y de que una madre abra la boca y diga no me siento buena madre, pero no solamente eso, sino que no siento lo que esperaba, y hay una serie de iras, ¿no? Y de enojos y de hostilidades hacia el recién nacido desde el propio embarazo como feto y después en su crianza, ¿no? Y que abiertamente haya elementos de hostilidad, de maltrato, es una de las entidades clínicas que nos resultan profundamente importantes de reconocer, ¿no? Y de reconocer como entidad clínica, o sea, como patología. ¿Por qué? Porque eso lo abre la posibilidad de solicitud de apoyo profesional, de atención muy temprana, y de evitar una de las cifras más tristes en Latinoamérica, que es que somos la región del mundo con mayor índice de maltrato infantil, ¿no? En términos tanto de abuso físico, emocional, como abuso sexual infantil. Y si rastreamos eso, probablemente la mayoría de los casos provienen de alteraciones vinculares, ¿no? Entonces, claro, también, este es uno de los elementos que más nos ha estado interesando. Hemos estado trabajando con ello, con mamás aquí en Morelos, estamos haciendo evaluaciones muy interesantes, ¿no? Pero también situaciones de intensificación, por ejemplo, de trastornos alimentarios, ¿no? Durante el embarazo. No que se produzcan en el embarazo, pero se intensifican porque ya se tenían desarrollados, y por supuesto que el embarazo, el aumento de peso, la figura corporal, su alteración, los agrava. Agrava también cuadros de tipo obsesivo-compulsivo, ¿no? Donde las obsesiones empiezan a centrarse sobre el bebé, sobre el no nacido, sobre el ser madre, sobre el parto, ¿no? O sea, y un tema que creo que cada día más estamos teniendo la valentía de hablar, y que no es ajeno en México, y es el tema de violencia en el periodo perinatal. Muy en particular violencia obstétrica, ¿no? Que se está dando en las instituciones de salud por muchos factores: exceso de carga laboral, falta de capacitación, problemas financieros del colapso del sistema de salud, ¿no? Sin embargo, hay un alto nivel de maltrato, llegando hasta puntos muy altos, que las madres pueden tener experiencias de partos traumáticos, ¿no? Que después evolucionan en trastornos de estrés postraumáticos con evitaciones del bebé, ¿no? O sea, con evitaciones de volverse a embarazar, con alteraciones cognitivas, emocionales muy severas que no se desarrollan, y que eso va a alterar a larga distancia, ¿no? Entre muchas otras cosas, que es lo que estamos evaluando. Es curioso lo que afirmas, porque cuando Bruno Bettelheim publicó su trabajo La fortaleza vacía, un texto dividido en 3 apartados, me interesa el segundo antes que el primero, porque el primero son los casos de 3 personajes con autismo. El segundo apartado es sobre las relaciones de mutualidad, madre-hijo, desde el pecho hasta
si deseaba niño, si deseaba niña. Se mete mucho Bruno Bettelheim en el dilema de las relaciones de mutualidad, le llamó él, más que de vínculo. Pero es prácticamente lo mismo, aunque penosamente él infiere que de ahí deriva el autismo. Creo que ya hay más avances hasta acá que pueden mostrar que no es de origen psicológico, o no es exclusivamente. no solamente, tiene implicaciones psicológicas, pero un neuropsicólogo salvadoreño radicado en Montreal ha estado trabajando el síndrome del bebé sacudido, las mamás que sacuden al bebé para que se callen de llorar porque están desesperadas ellas, y resulta que tiene doble daño cerebral frontal y occipital por el manejo y las secuelas que quedan. Hablo neuropsicológicamente, pero esto implica además el reforzamiento en la madre de que el hijo viene mal. Llora mucho, etcétera, y aparte con ese tipo de fenómenos. Pareciera ser que la violencia tiene diferentes matices, pero quisiera mencionar aquí, ya que la mencionaste, el abuso sexual, porque está muy documentado que es fundamentalmente de familiares o de gente muy cercana al infante. No hablo de la pederastia en curas, que es gente cercana, pero es otro tipo de razones. ¿Cómo se pueden identificar estos factores de riesgo? Porque seguramente entre quienes nos están mirando y escuchando quisieran saber cómo identificar estos, yo les llamo factores de riesgo, a lo mejor no son así, pero los eventos traumáticos son factores de riesgo porque hay que enfrentarlos con diversidad de recursos cognitivos, emocionales, culturales, de grupo, etc. Y efectivamente, ¿dónde se puede investigar al respecto, buscar quienes quieran, dónde pueden plantear qué hacer? Porque tampoco hay profesionales armados. Yo recuerdo cuando se armó el Instituto Nacional de Perinatología, estaba el doctor Eduardo Jurado García, otra serie de doctores, porque yo participaba del grupo GEN, o Grupo de Estudios del Nacimiento, que trabajaban sobre el impacto de los problemas del nacimiento en daño neurológico, hablo de los 90. Pero indudablemente, como dices ya, el INPER amplió su modo de ver, y ver desde antes del nacimiento esa relación de mutualidad madre-criatura, madre, padre-criatura, porque tiene sus impactos. Parental, ¿no? De problemas de salud mental parental, siguen siendo uno de los más grandes indicadores en términos de riesgo de que en el momento de perinatal, en el momento de la crianza, ¿no? O sea, van a tener mayor vulnerabilidad o van a estallar, ¿no? En una situación de mayor complicación. Algunos puntos que tú decías hace rato que me parecen fundamentales, las características también del recién nacido, ¿no? No es tan unilateral, no es solamente de aquí para allá en términos de los padres, también características como, por supuesto, problemas médicos, ¿no? O sea, de los menores que tienen altos factores perinatales en términos desde bajo peso, prematuridad, cualquier deficiencia congénita, ¿no? Cualquier alteración que va a representar un alto reto para los padres para criar, ¿no? Además de lo que significa sacarlos un poco de la crisis, pero también significa un gran nivel de estrés parental para eso. El otro tema es el temperamento, ¿no? El temperamento del niño. Tienes temperamentos mucho más irritables, mucho más difíciles de calmar, ¿no? Tienes contra temperamentos más calmados, madres que te dicen este niño es un ángel, ¿no? Porque me hace criarlo de forma muy fácil, o este niño de plano es una cosa imposible, llora 18 horas al día, ¿no? No lo puedo tranquilizar. Esto es un reto muy grande que también puede alterar en ese sentido las habilidades de los padres para criarlos. Desde cuestiones, como tú lo decías hace rato, un tema que siempre nos resulta bien importante identificar si en México también está sucediendo, el sexo del bebé, ¿no? El sexo del bebé, el que sea niño o el que sea niña, resulta ser que tiene una alta carga simbólica y psicosocial en los padres, ¿no? Y puede alterar su relación con ellos. Desafortunadamente seguimos encontrando que obviamente en otros países más que otros, sobre todo los países orientales donde el ser mujer o el nacer mujer implica una carga no solamente psicosocial sino también económica, ¿no? En esos términos, en donde está muy identificado que está asociado, por ejemplo, a presencia de depresión materna, ¿no? El que tengas una niña, ¿no? O sea, como hija, y todo el tema, bueno, de China, ¿no? O sea, que sabemos que la mayor cantidad de los abortos producidos pues eran de fetos femeninos, ¿no?
En México parece ser que también estamos viendo ciertos indicadores de esta asociación. Todavía no están corroborados, pero en ciertos grupos poblacionales estamos viendo que el feto sea niña, ¿no? Puede también estar asociado a cierto malestar, ¿no? Malestar sobre todo en la madre. Pero bueno, tendremos que seguirlo explorando para tampoco señalar que esto está confirmado. Pero en particular te quiero señalar algunas de las sintomatologías importantes en la alteración vincular, ¿no? Para que sea fácil de distinguir. Y es que tenemos madres, uno para describir el vínculo materno-infantil no es más que la respuesta afectiva de la madre frente al recién nacido, ¿no? Algo que en Australia ya no tiene sexo la vinculación. También estamos hablando de vinculación del padre con el bebé, ¿no? O sea, porque también se desarrolla de forma diferenciada, pero también se desarrolla. Pero cuando estamos hablando de una alteración vincular, estamos hablando de una madre cuya respuesta afectiva, no quiero decir es anormal, pero no es la esperada. ¿Cuál sería la esperada? Evidentemente sería una reacción de gozo, ¿no? De alegría, de emoción, de afecto, ¿no? O sea, que ha sido producida hacia el recién nacido. ¿Por qué? Porque pues tú lo sabes mejor que yo, el recién nacido humano es uno de los bebés más desprotegidos en términos biológicos, ¿no? Requiere de un adulto para poder criarlo. Entonces es importantísimo que exista esta respuesta afectiva para que la protección y el cuidado sea exitoso. Pero entonces en esta alteración vemos que las madres o no sienten nada, ¿no? Sienten cierta indiferencia, sienten ambivalencia, sienten algo bonito, pero también sienten algo extraño, ¿no? Raro, molestia, irritación, o nos vamos ya abiertamente a un rechazo, ¿no? O sea, te describen a los bebés de forma muy negativa, los cosifican hasta cierto punto, ¿no? O sea, les retiran un poco esta cualidad humana. Y hay ira, hay mucho resentimiento, ¿no? Por otro lado, también tenemos madres que pueden estar muy estresadas por el embarazo, muy preocupadas al respecto, no se preparan en esos términos, ¿no? También para la llegada del recién nacido, muy hasta cierto punto evitando el proceso o evitando lo que es el tema de la crianza. Puede haber mucha ansiedad asociada al cuidado del infante, ¿no? Mucha preocupación, casi en términos de evitación absoluta. Muchas de ellas tienen problemas con la lactancia, muchas de ellas, ¿no? O sea, que es un proceso muy difícil, muy irritante, muy complejo para ellas, hasta llegar a una situación casi de deseos o de fantasías de que el bebé desapareciera, ¿no? Mucha añoranza por la época en donde no estaba ese bebé, en donde no existía, la sensación de sentirse muy atrapadas como madre, ¿no? De que la experiencia no está siendo la que les contaron que iba a ser, sobre todo en madres primerizas, es muy frecuente, ¿no? Por primera vez que se convierten en madres, hasta llegar al elemento más grave que tiene que ver con clara hostilidad, claro ya situaciones de maltrato, ¿no? De abuso, de deseo de abandonar al hijo en manos de alguien más que lo críe, ¿no? De dejarlo, de desaparecerlo. Y el punto más álgido, más difícil de la alteración vincular es el infanticidio, ¿no? O sea, es llegar literalmente al asesinato del hijo. Aquí creo que es importante señalar una cosa, hay mucho estigma alrededor de este tema, porque hay mucha, como pareciera ser que toda la sociedad quiere opinar sobre una madre y un recién nacido, ¿no? Como si fuera tarea social. O juzgar. Y obviamente juzgar, ¿no? O sea, decir cómo lo estás criando, cómo lo estás cuidando, por qué le estás dando esto, por qué no le estás dando esto, por qué no lo tapas, etcétera. Entonces, esa presión tan elevada hacia las madres en particular hace que las madres nieguen o oculten cuando está sucediendo algo que ellas consideran que no es algo malo está pasando, ¿no? Algo no se está acomodando bien, ella no se está adaptando de forma adecuada a la crianza, al posparto, y entonces no lo comentan hasta que ya llega a ser demasiado tarde, ¿no? O sea, el famoso, tú decías, el niño sacudido, ¿no? En inglés el shaken baby, que es estas ganas de irritación y de realidad de ira y de molestia que la madre tiene. Claro que cuando uno escucha a las madres en el posparto, uno diría, este es uno de los momentos más estresantes del mundo. O sea, criar a un ser humano 24 horas al día, durmiendo 2-3 horas a veces al día, ¿no? La madre teniendo que levantarse, alimentarlo, limpiarlo, cuidarlo, atenderlo. Es una de las experiencias más estresantes que puede haber en los ciclos vitales. Sin embargo, si tenemos una madre con una reacción favorable hacia el bebé,
de alguna manera enamorada, ¿no?, del bebé, que es muy parecido al proceso de enamoramiento, esta madre lo va a ver con gusto, ¿no? O sea, todos los costos y los gastos emocionales lo va a ver con mucho gusto. Cuando tenemos una madre que esa reacción afectiva no es la del enamoramiento, pues por supuesto que el resto de la tarea va a ser muy difícil. Es curioso porque, bueno, mi experiencia de vida se ubica entre 1960 y 1970. Y en ese internado habíamos 3 clases de menores. Niños abandonados en cuarto de hotel, niños abandonados en cuarto de hospital, o niños internados por sus familiares porque no disponían de los recursos económicos y culturales para enfrentar las necesidades de una criatura con discapacidad o con una deficiencia ya evidente, porque eso además choca con la expectativa. Cuando a una madre le dicen, tu hijo tiene síndrome de Down, o al papá, pues él esperaba un hijo guapo como él o como ella y no con síndrome de Down. Es un choque sumamente fuerte y poderoso. Pero recuerdo que mi madre tuvo 14 embarazos, 14 partos, y de los cuales se murieron 6 chamacas, pero criar a 8. Pues 30 años de su vida se la pasó entre embarazos y crianzas. Y crianza. Es sumamente penoso, sumamente lamentable. Esta dinámica indudablemente implica que quienes tengan dudas, porque a veces señalas ahorita, la madre puede sentir, si llevo al niño así me van a decir que soy muy mala madre. Entonces que no lo cuido bien, mejor no lo llevo. ¿Qué hacer y a qué lugares o centros o unidades acudir a pedir ayuda? Porque el ser más inútil al nacer es el niño humano. Casi todos los animales nacen y en unas horas están caminando y haciendo prácticamente lo que tienen que hacer al mes ya. Pero un niño se echa 20 años de su vida, un humano, formándose en la interacción con otros, aprendiendo en esa interacción, en esas relaciones de mutualidad, decía Bruno Botelho. La mamá que le habla al niño. Vi mamás que no le hablaban al niño y les preguntaba, ¿por qué no le habla de ese sordo? ¿Para qué? Si no me oye. Bueno, no solamente oye, ve gestos, ve la actitud, la aprecia. A otros chamacos que nacieron sin brazos o sin piernas o sin los 4 miembros o que tenían parálisis cerebral, se les preguntó en un documental de Werner Herzog si se deprimían. Y la mayoría respondieron que no sabían que era depresión, hasta que vieron llorar a su madre. Y desde ese día pensaban, mejor no hubiera muerto, no hubiera nada. Ellos mismos, no solamente la fantasía de la mamá, la fantasía de uno, por mi culpa mi madre sufre. Ese tipo de mecanismos también se enfrentan cotidianamente. Debo entender que también están haciendo investigación, no todo es de tu ronco pecho así. Aunque puede ser creíble, verosímil, plausible, sin embargo, se realiza investigación por parte de ustedes en el CIPSIC para ir confirmando, por ejemplo, la tesis que decías de la correlación entre preferencia del sexo de la criatura y su impacto en la relación. Creo que sí valdría la pena también comentar a dónde pueden acudir al reconocer que necesitan ayuda, porque no lo van a poder enfrentar solos. Es un problema que se enfrenta en comunidad, colectivamente, con recursos de grupo, qué sé yo. Sí, claro. Lo primero, por supuesto, es poder llegar a la gran decisión de decir necesito ayuda, ¿no? O sea, de reconocer que algo no está funcionando, no está desarrollando como uno esperaría. Diría yo que lo más importante es hablarlo, ¿no? Hablarlo en el contexto familiar. Pero también hemos visto que es un tema que rara vez se habla en el contexto familiar. Rara vez, incluso el tema de los abortos. O sea, de repente llegan pacientes de nosotros, de madres que hemos evaluado y decir, es la primera vez que le estoy diciendo a alguien que yo tuve 5 abortos, ¿no? Espontáneos, si no provocados. Espontáneos, no, ni siquiera inducidos, o sea, y madres comentándonos que en algún momento se le ocurrió decirle eso y la propia madre le dijo yo también, ¿no? Y la propia hermana le dijo yo también.
y no se había hablado entre todo el seno familiar, ¿no? O sea, estos temas parecieran ser, como están tan idealizados y tan socializados, ¿no? Parecieran ser tabús hasta cierto punto. Lo primero tendríamos que decir, hay que hablarlo, ¿no? O sea, en términos de si hay una situación irregular, si hay una situación en términos patológica, no con la carga de estigma de la patología, sino con la carga de reconocimiento de que es un trastorno, esto abre la posibilidad de que se pueda atender, ¿no? Y de que se pueda recibir apoyo, de que no va a estar así toda la vida, o de que no se va a quitar con el tiempo, porque eso es lo que nos está pasando ahorita. Tenemos un proyecto de investigación donde estamos invitando, ¿no?, a evaluaciones gratuitas a madres de recién nacidos, de unos 6 meses, y ahora nos están contactando muchísimas mamás diciendo, oye, yo tengo un hijo de 2 años, pero yo tenía esto que me estás diciendo, ¿no? Durante los primeros meses pensé que se iba a quitar con el tiempo, pensé que esto era temporal, pero llevo 2 años y se está incrementando, ¿no? Entonces también rebasa el tema de periodo perinatal, y a lo largo, a veces hay situaciones de toda la vida, en que se mantiene el vínculo alterado toda la vida, no se trata de ocultar, pero se mantiene. ¿A dónde ir? Yo diría, hablemoslo con la familia. Si hay situaciones de alto nivel de incomprensión en la familia, entonces busquemos apoyo profesional. ¿Por qué digo la familia primero? Porque a veces nuestras mujeres no tienen como los elementos suficientes para conocer a dónde ir, ¿no? Entonces la familia puede servir de apoyo a conseguir apoyo profesional. Apoyo profesional me refiero a profesionistas de la salud mental, pero también profesionistas de la salud, ¿no? O sea, de todo el equipo perinatal, tenemos a los médicos generales, tenemos a los ginecólogos, tenemos a los pediatras, también tenemos a las enfermeras. Hay que reportarlo. Yo creo que el gran reto que tenemos ahorita es sensibilizar a nuestros equipos de salud perinatal para poder identificar estos elementos de riesgo, y también decir que vale la pena y canalizarlos, ¿no? Porque luego la normalización de esta serie de... Ellos los adjudican mucho al estrés, ¿no? Temporal también, ¿no? O sea, una situación, pues claro, la mamá está en una situación de estrés y pues es obvio que reaccione así, se le va a quitar, ¿no? Entonces habrá que sensibilizar. Estamos trabajando con mucha emoción con equipos multidisciplinarios de salud para poder abordar este punto. Y el otro lado, si es en Morelos, pues invitarlos pues, totalmente al CIPSI, ¿no? Estamos haciendo evaluaciones gratuitas de todas las madres en el posparto, incluso más allá del año, ¿no? O sea, más allá de nuestros estudios, porque estamos viendo que aparece la patología más allá del primer año de posparto, que se tiene contemplado como quizá el tope, ¿no? Los vemos presentes desde allá, y invitarlos, son evaluaciones gratuitas, les entregamos un reporte de evaluación de salud mental para ver si cómo están, ¿no?, en ánimo depresivo, en ánimo de ansiedad, la calidad del vínculo, y si detectamos alguna dificultad les sugerimos opciones de apoyo, ¿no? A veces ahí en el CIPSI, a veces en sus propios municipios, porque nos están llegando mamás de todos los municipios del estado de Morelos, y la intención es formar gente en este tema para que desde todo el ámbito de la agenda perinatal estemos capacitados. Es curioso, la agenda de salud materno-infantil es prioritaria en México, ¿no? Prioritaria en todo oficial sentido. Y formalmente. Oficial, formalmente, internacionalmente. Cada vez que hay una mortalidad materna es como lo peor que puede suceder en un hospital, ¿no? Sin embargo, lo curioso es que jamás hablan de salud mental dentro de esa agenda, ¿no? O sea, no la incorporan. Entonces, este es el gran reto que tenemos todos los profesionales de salud mental en este campo, en el campo perinatal. Ya existe la estructura y la agenda puesta como tal, pues hay que entrarle también a preguntarle a la mamá, al papá, cómo están, ¿no? O sea, cómo están reaccionando, cómo se están adaptando al proceso perinatal, y si van a necesitar apoyo, pues tenerlo listo para poder ofrecer. Hay un punto que me parece bastante espinoso. Hablo o la potestad en el caso de madres de chicas con esquizofrenia en tratamiento, madres de chicas con parálisis cerebral, con autismo, que optan por decir voy a operar a mi hija, porque ella no va a poder ser nunca mamá. ¿Qué impacto tiene el que una chica en tratamiento con esquizofrenia pueden embarazarse? Es decir, biológicamente no me cabe duda que sí, pero ¿qué hacer en casos como ellos, donde la chica quiere embarazarse, chicas con parálisis cerebral que se quieren embarazar, chicas con autismo que pudieran embarazarse en ciertas circunstancias? No hablo de síndrome de Down porque es un asunto
muy estudiado genéticamente y ya fue el primer genoma, toda la escala estudiada de la trisomía 21. Pero hay muchos fenómenos como estos, personas con discapacidad, que dicen es que no puede ser mamá. Y muy probablemente es más un tabú y un estigma que real. ¿Qué hacen en esos casos? Porque el problema de la sexualidad no es el problema de la reproducción, necesariamente. Pero toda reproducción implica la sexualidad. En estos casos, ¿qué es lo recomendable o qué experiencia hay o qué pudiera hacerse? Porque es otro de los temas que nos plantean mamás de chicas con autismo. Voy a operarme, con parálisis cerebral, la voy a operar. Porque además es difícil la vida sexual en estos casos de discapacidad muy evidente. ¿Qué hay al respecto? Un tema muy complejo, ¿no? Porque mueve, además de todo el tema del estigma, mucho prejuicio y mucha falta de información alrededor de estos grupos. Lo que yo diría es que van a requerir apoyo adicional, ¿no? Lo mismo pasa con los grupos que tenemos identificados de madres que presentan ya una serie de trastornos mentales previo al embarazo. Eso no las anula en ningún momento para tener la opción de embarazarse, ¿no? Como ninguno de estos grupos altamente, en ese sentido, con dificultades en términos del día a día, ¿no? O sea, por muchas razones, pero van a requerir un apoyo adicional, desde la planeación del embarazo, ¿no? O sea, desde la parte de la identificación del deseo, de la planeación del tiempo también y de las posibilidades, la evaluación de preparación al respecto, hasta supervisión y acompañamiento, y no supervisión en términos de vigilancia, ¿no? Sino en términos de toma de decisiones de salud, ¿no? A lo largo tanto del embarazo como el parto y el posparto. Y a veces en mayor medida o en menor medida unos que otros, ¿no? Todo dependerá obviamente de las condiciones de vida, del sistema de apoyo y por supuesto yo diría que lo primero, del deseo y del respeto absoluto de la toma de decisiones individuales, ¿no? Lo que sí digo es que entonces tenemos que tener a los equipos profesionales preparados para ser altamente sensibles y estratégicos para brindar un apoyo específico al respecto, porque por supuesto que los conflictos y las problemáticas del día a día de un embarazo, ¿no? O sea, se van a venir, pero adicionalmente a eso se van a agregar unas muy particulares, ¿no? Que hay que acompañarlos. Desde cuestiones muy básicas hasta de crianza, de lactancia, ¿no? O sea, de acompañamiento, de respuesta afectiva, de capacitación también. Uno pensaría, se prepara uno para los exámenes profesionales, se prepara uno para un trabajo, pero no se prepara uno para la crianza, ¿no? Y finalmente creo que es uno de los momentos en donde más preparados tendría uno que estar. No es simplemente la respuesta biológica, ¿no? Que el cuerpo tome las decisiones que tengan porque ni siquiera sabremos ni tomar decisiones sobre esto. No, creo que es un tema de un amplio ámbito de preparación en términos psicosociales. Así como se toma uno el ácido fólico, ¿no? O sea, para estar en condiciones previas para preparar un embarazo, también tiene que ver con diversas herramientas psicosociales, sociales profundamente de apoyo que se tengan que tener cuidado en ese aspecto. Yo diría eso, ¿no? No, incluso en este asunto un gran obstáculo es la dimensión jurídica. Sí. Porque pensar en una chica espástica que quiera primero tener actividad sexual, que quiera con un prostituto, porque aquí no hay asistente sexual, ni para varón ni para... Pero es socialmente más aceptado que un muchacho con discapacidad vaya con una prostituta y no la inversa. Pero ese es un primer asunto, nada más es el asunto sexual. Efectivamente, una de las preocupaciones de los papás de este tipo de personas es ¿qué va a pasar con mi hijo el día en que yo me muera? Parece ser que es una preocupación que nunca se les quita, nunca se les quita. Vamos, mi mamá me decía, ¿qué va a ser de tu vida sin mí? Pues me va a ir mejor porque contigo me ha ido del cocol, pero en general es muy difícil la relación con las madres cuando hay una condición de esta naturaleza. Más que el padre, porque los padres también se preocupan qué va a pasar con mi hijo cuando no estemos. Pero es un problema de, podrán vivir en pareja. La pareja tiene que asumir otra situación. Lo hemos visto ahora en la universidad, chicas con discapacidad o chicos que ya tienen su pareja y ya llevan
su vida creo que ha sido una buena experiencia de inclusión en la UAM, porque implica varias dimensiones de vida. Pero este asunto jurídico naturalmente escapa y es parte del trabajo transdisciplinar, porque de otra manera no podríamos resolverlo si no hay una armonización legislativa. Pero el problema cultural y de formación de profesionales en este ámbito es crucial. Prácticamente ya nos llevamos la hora. Es un tema muy amplio, muy profundo. Y no sé si quieras agregar algo, sobre todo para todos los que nos siguen, que pudieras considerar fundamental en este ámbito. No importa si son jóvenes estudiantes que se les puede invitar para que le entren al toro por los cuernos, si son profesionales de la salud, el área que sea, o si son cualquier mortal, una chica que está embarazada y está angustiada. Todo este tipo de fenómenos creo que merecen trabajarse, y pues qué bueno por lo demás que estás trabajando en esto. No recuerdo que alguien le hubiera entrado a lo perinatal. Desde los 90 que le entró Úrsula Bucay, le entramos por desnutrición crónica y el impacto en el parto y toda esa historia. Pero este asunto de salud mental siempre se escapa, se escabulle. Entonces no sé si quieres agregar algo. Gracias. Pues yo creo que más bien invitar a todos, ¿no? Porque si hay quizá un tema que nos ha resultado confirmado, que nos es muy familiar, tengamos o no tengamos hijos, ¿no? Es el tema precisamente de la reproducción, ¿no? Y para ese punto, la idea de que ahorita también quitar estas ideas añejas o prejuiciosas de que los psicólogos clínicos no hacemos investigación, ¿no? Que somos los más alejados a la investigación desde el ámbito puramente científico, ¿no? Y creo que al contrario, hemos confirmado que es uno de los grandes nichos de inmensas oportunidades de cómo articular el desarrollo de la investigación a la generación no solamente de nuevo conocimiento, sino también del desarrollo de nuevas intervenciones, de formas de diagnóstico, ¿no? De atenciones tempranas y de trabajo profundamente multidisciplinario y hasta transdisciplinario. Y ya sin ser palabras, transdisciplinario realmente implica invitar a todos los sectores poblacionales, ¿no? A todos los sectores involucrados, o sea, desde a los medios de comunicación, desde a nuestros grupos de parteras que tenemos muy olvidados, que tienen un gran conocimiento en términos de experiencia sociocultural, ¿no? Del trabajo, hasta las familias enteras a esta situación, ¿no? Ha sido muy difícil, la verdad, abrirnos espacio, tenemos que confesarlo, porque uno, por la idealización de la maternidad que ya la habíamos tocado, también muchos prejuicios, ¿no? Alrededor sobre la evaluación, mucha desconfianza por el tema de alto nivel de violencia, ¿no? Del rol de los investigadores con la población general. Si recordarás, hubo hace un año 3 noticias consecutivas de mujeres embarazadas que habían sido secuestradas y asesinadas, ¿no? Y eso ha significado para temas como estos un alto nivel, incremento de preocupación de estas poblaciones para ser evaluadas. Pero seguimos trabajando, ¿no? Y ha sido muy rico trabajar el tema en Morelos, porque también el sismo del año pasado nos brindó una inmensa oportunidad, que fue estamos evaluando también a las mamás que vivieron el sismo estando embarazadas y detectando y evaluando si el sismo y su experiencia mental y psicológica y afectiva ha tenido algún impacto, ¿no? En su vinculación con el bebé y en su impacto en salud mental perinatal. Entonces estamos invitando a todos los profesionistas de la salud, a los estudiantes de psicología, a los profesionistas de psicología en capacitarse, en sumarnos y por supuesto a la población, ¿no? Hombres y mujeres. Creo que también hay que invitar a los hombres al tema, ¿eh? El 90% de los que nos dedicamos a salud mental perinatal somos mujeres, ¿no? Como si esto fuera un tema exclusivo, o sea, parimos a los hijos y también los investigamos y también los atendemos. Creo que hay una transformación importante. Estudiantes, varones, compañeros míos, se están acercando a decir, ¿nosotros qué? ¿No? O sea, ¿qué hay del padre? ¿Qué hay del hombre? ¿Qué hay ahí que tenemos que trabajar? Muchísimo por hacer en todos los sectores. Pues Bruma, no quiero dejar de agradecerte tu tiempo, tu experiencia, tu elocuencia además, porque sí te dejé hablar. Es un milagro también, lo cual agradezco. Tu elocuencia, a veces me dicen, tengo que estar preguntando, porque si no unos no responden y otros no se dejan preguntar, como Javier Cecilia. Uno se deja preguntar y responde lo que quiere. Pero en general no quiero tampoco dejar de agradecer a nuestros seguidores de la Comuna de la Palabra,
que en vivo han visto este programa, y para quienes no tuvieron la oportunidad de seguirnos en esta hora vespertina, el día de mañana estará subido en la página de la Comuna de la Palabra de Facebook, y seguramente para seguir difundiendo a través de esta Comuna de la Palabra temas diversos, no solo política en sentido mal comprendido. Esto es parte de la política pública. Totalmente. El asunto de la salud pública, la salud mental siempre olvidada. Y naturalmente, hasta la próxima y gracias.